Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Miren que es complicado, Miren que es difícil encontrar unanimidad en la prensa sobre la alarmante situación en la que se encuentra el presidente del Gobierno, como quedó, por cierto, ayer reflejado en esta comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que Pedro Sánchez dedicó tantísimo tiempo a hablar y tantísimo tiempo a demostrar que anduvo desdibujado, falto de forma y de reflejos, dejando entrever que no es este precisamente su mejor momento. Los ha tenido mejores, esto es verdad. Los medios... Fíjese, los medios de comunicación, incluso aquellos que le son muy afines y están siempre a partir un piñón con él, con el presidente, dicen de Pedro Sánchez hoy, está desconcertado, no dio detalles, tendrá que decir que hay que comprar armas, pero también apuntan que está solo, que no tiene apoyos, que le hizo oposición a Aznar y a Rajoy, que intentó crear confusión. Y otras muchas cosas que escriben del presidente del Gobierno que habrá preferido tal vez leerse en el desayuno con Begoña el Financial Times o el Washington Post antes que echarle un ojo a la prensa patria. Es verdad que la prensa internacional también habla de Pedro Sánchez, La prensa británica hoy tampoco es que le dé un apoyo incondicional al presidente del Gobierno. Luego lo contamos. Bueno, ahora, de lo que no se va a poder quejar Pedro Sánchez es de no tener a un equipo a su servicio que intente, algunas veces con mayor y otras veces con menor éxito, esto es verdad, pero intente hacernos a todos siempre un juego de manos para reorientar el debate público, o al menos para intentarlo. Por eso hoy hay que aplaudir el encomiable y denodado esfuerzo que hizo anoche la factoría de corte y confección de cortinas de humo del Palacio de la Moncloa para echarle un cable al jefe, que no tuvo su mejor día, y es que no falla. Es que no falla. Siempre que el presidente del Gobierno está en problemas, siempre que tiene un mal momento, siempre se recurre al mismo cajón donde está exactamente el mismo asunto, que es el tema estrella. Anoche el Gobierno anunció que se convoca un concurso internacional de ideas para resignificar el Valle de los Caídos. Y hoy la prensa está inundada de titulares en este sentido, que si el Gobierno renuncia a expulsar a los monjes de la abadía, que si se va a mantener la cruz, que si los monjes se quedan, que si el culto, que si tal, que si las misas. El Valle de los Caídos, por tanto, como único recurso de un presidente en caída libre. Esta es la idea, porque no hay día tranquilo para Pedro Sánchez. No hay un día que no tenga un sobresalto. Cuando no es Koldo es Ábalos, cuando no una revelación de Víctor de Aldama, sino una nueva imputación de Begoña Gómez, o un auto del juez Peinado sobre la señora del presidente, o un auto o una nueva investigación o revelación sobre David Sánchez Pérez Castejón, el hermanísimo, o alguna revelación sobre el fiscal general del Estado. Y si no, una votación perdida en el Congreso, y ya van más de 100. O la falta de presupuestos, que unido a la del gasto en defensa convierte todo esto en un caldo de cultivo perfecto para dibujar un horizonte imposible para Pedro Sánchez. Con esto de los presupuestos, ya saben ustedes que lo llevamos repitiendo desde hace meses. Cuando nadie hablaba de esto, en las pasadas Navidades dedicábamos a hacer alguna entrada de este informativo también con el asunto presupuestario. Porque lo que dice la Constitución es que el Gobierno deberá presentar presupuestos. Se entiende que si no lo haces no cumples con la Constitución. ¿Importa esto? Pues a tenor de lo que dijo ayer el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, la respuesta es que no importa. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. Claro, y ahora que el presidente del Gobierno falta a su obligación constitucional, pues la cosa está bien hecha, por supuesto. ¿Cuándo lo hacían otros? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo lo hacían otros? Cuando lo hacían otros, entonces Pedro Sánchez cogía, sacaba la guadaña y los pasaba todos por ahí por la guadaña. Bueno, a verdad, esto hay que decirlo. A todos no, a todos los del Partido Popular. Que aquí quien menos ha cumplido con la Constitución ha sido Puigdemont, y no solamente no le ha dicho nada al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sino que además le ha regalado una amnistía. Pero cuando el PP no cumplía, cuando el PP no cumplía, mira, pequeño recordatorio, ¿cuántas veces nos ha dado lecciones el presidente del Gobierno de lo importante, necesario, obligatorio, perentorio que era obedecer todos y cada uno de los mandatos de la Constitución? ¿Y cuántas veces nos ha dicho Pedro Sánchez y ha presumido de cómo lo hacía él? Nosotros hacemos cumplir la Constitución porque desde que somos gobierno en España, y yo soy presidente del Gobierno de España, la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Solamente hay un partido político que no la cumple, y es el Partido Popular. Ya va siendo hora de que cumpla con la Constitución. ¿Y cómo lo repetía siempre en cada mitin? La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Pues esta es la idea, se debe cumplir de pe a pa.
Y solamente hay un partido que no cumple, que es el Partido Popular. Bueno, pues ahora ya no hay solamente un partido político, sino que hay un gobierno que no cumple, lo cual es más serio, porque en el escalafón de responsabilidades, hombre, es lógico concluir que tendrá más responsabilidad quien gobierna que quien no lo hace. Pero como ahora es Pedro Sánchez, pues no solamente no pasa nada, sino que además no cumplir con la Constitución está bien hecho. Porque el gobierno aquí gana absolutamente siempre, siempre. Miren, cuando aprobaron en 2022 ya, el día que aprobaron en 2022 sus últimos presupuestos, en el Palacio de la Moncloa salieron públicamente a felicitarse bajo el argumento de que tener unos presupuestos era una magnífica noticia, pues se le daba una gran estabilidad a todo un país. Estamos ante unos presupuestos que dan estabilidad a nuestro país. Los terceros presupuestos generales del Estado que este gobierno va a sacar adelante. ¿Quién le iba a decir a Bolaños que iban a ser los últimos? Claro, si aprobarlos daba estabilidad a todo un país, ¿podemos concluir que no tener presupuestos desde hace 3 años desestabiliza a una nación? ¿Podemos concluir que es así? Bueno, pues tampoco. Porque aquí la propaganda versa que Pedro sale siempre ganando. Si tiene presupuestos, gana. Si no tiene presupuestos, gana. Si los prorroga, gana también. Si necesitas tener unas cuentas públicas porque hay que aprobar un mayor gasto en defensa y no te apoya ninguno de tus socios, pues también puedes salir ganando. Luego vamos a escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero decir que bueno, que el dinero se puede sacar de muchísimos sitios. Y aquí ingeniería financiera se puede hacer de todas las maneras posibles. Bueno, en Europa están empezando ya a calar al presidente español. Y como observan que Pedro Sánchez anda desde hace mucho tiempo arrastrando los pies y que como se descuiden, el presidente español es capaz de meter como gasto en defensa el desbroce de los campos de tiro o el pienso de la cabra de la Legión, pues le han dicho: Pedro, tienes hasta el mes de abril para explicar con detalle todo eso que no explicaste ayer en el Congreso de los Diputados de tu país. Esto lo cuentan Maite Lobrero y Rubén Fernández en Libertad Digital. Claro, es que el problema no es que los españoles no sepamos nada, no es que Feijóo no sepa nada, no es que Yone Belarra, de la cual también hablaremos, ahora vamos a escuchar a Yone Belarra, no es que Yone Belarra, que es socia, no sepa nada, no es que Sumar no sepa nada, bueno, en este caso Yolanda está contenta por no saber absolutamente nada. No es esto. El problema es que en Europa no saben absolutamente nada. Y claro, a finales de junio hay una cumbre de la OTAN a la cual el presidente del gobierno tendrá que llegar con algo. No con un etéreo plan que presentó ayer en el Congreso de los Diputados, sino con datos concretos. Y claro, en Europa le han dicho: Pedro, mes de abril, nos presentas algo. Es verdad que el presidente del gobierno esta mañana tiene un encuentro en París, es el tercero ya, con el presidente galo Emmanuel Macron, en el cual pues vamos a ver si da más detalles de los que tenemos aquí en España. Probablemente sí, porque por ahí fuera saben mucho más del gasto en defensa que de lo que sabemos por aquí dentro en España. Pero lo que no quiere hacer Pedro Sánchez es que se sepa la verdad. De manera que podría explicar las cosas con la crudeza y la responsabilidad y la hondura y el espesor que lo han hecho en las últimas horas en Reino Unido, donde, por cierto, no gobiernan precisamente los conservadores, sino los laboristas, que han anunciado que van a invertir 2.200 millones de libras más para defensa y que van a recortar en funcionarios y ayudas sociales. Y reconocen también que esto va a incrementar probablemente la pobreza. Pero aquí en España esto no se puede decir, porque el presidente del gobierno, ¿cómo va a incrementar? Aquí lo que Pedro Sánchez hace es que se compra una tonelada de azúcar y te endulza la realidad. El problema que tiene el presidente es que sus socios no le creen. Yone Belarra de Podemos, por ejemplo. Bueno, yo me fío del primer ministro de Finlandia y del secretario general de la OTAN, que han dicho clarísimamente que para hacer este aumento del gasto militar que se propone abordar Europa hay que hacer recortes en los servicios públicos y me temo que es lo que va a pasar. No sería la primera vez que Pedro Sánchez nos engaña. No se engañen, ¿eh? A pesar de lo que han escuchado y que Podemos no esté precisamente ahora mismo muy del lado del presidente del gobierno, esta formación política no va a dejar caer a Pedro Sánchez. No, de ninguna manera. Dirán que prefieren a un señor de la guerra, que así es como lo llaman, en el Palacio de la Moncloa, pero que al menos en España no gobierna la ultraderecha. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.